Queridos hermanos, un saludo para todos ustedes, donde quiera que estés. Esta mañana quiero reconocer en estos momentos a los hermanos, a nuestros hermanos del Paraguay. Han estado desde ayer, comenzaron una maratón de oración por su país. Me sorprende muchísimo lo que ellos están haciendo y quiero reconocerlos y enviarle un saludo a todos los paraguayos. Dios va a responder a las oraciones de todos ustedes. Esta mañana seguimos con nuestra serie Maravillosa Fe y en este domingo me toca compartir del conocido evento de Pedro bajando de la barca y caminando sobre el agua. Algunos de ustedes pueden pensar, pareciera que a estos hermanos esta serie se las refirió un niño, porque hemos estado hablando de David y Goliat, de Jonás, ahora Pedro bajando de la barca, hablamos de Sara. Casi todos ellos son historias muy conocidas, especialmente dentro de la escuela dominical. Si ustedes piensan que un niño nos recomendó, sí, fue un niño el que nos recomendó esta serie y gracias a Dios por esos niños. El capítulo 14 del libro de Mateo es el único de los evangelios que se refiere a este increíble milagro. Marcos y Juan también hablan acerca de que Jesús caminó sobre el agua, pero ninguno de ellos incluyó a Pedro, solamente Mateo. Ahora, antes de llegar a la barca, que ya se encuentra en el medio del mar de Galilea, es un lago, pero ellos le llamaban mar, bajo una fuerte tormenta, por favor vean conmigo lo que sucede antes de llegar a este increíble evento. Creo que nos va a ayudar a entender y a tener un cuadro mucho más amplio acerca de la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Si vas unos pocos capítulos antes, vas a encontrar que lo primero es que el Señor decide visitar su pueblo, Nazaret. Fue a la sinagoga, enseñó en la sinagoga de Nazaret, pero los de ahí, los locales, comenzaron a burlarse de él, comenzaron a menospreciarlos. Dijeron en tono burlesco, hey, pero si nosotros le conocemos a este no es más que el hijo del carpintero. Nosotros conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, y literalmente se negaron a creer en él. ¿Qué es lo próximo después de Nazaret? Lo próximo para Jesús es enterarse de que Juan el Bautista, su primo, había muerto. Y de la manera más brutal. Había sido decapitado y su cabeza había sido presentada en una bandeja. Después de escuchar esta terrible noticia, lo único que el Señor desea es estar solo. Quiere estar cerca del Padre, quiere ir donde el Padre a expresarle su corazón, quiere ir donde Dios a decirle lo que Él está sintiendo. Escucha esto, va a su pueblo, Nazaret, y la gente de ahí, su propia gente, se burla de Él, no le cree. Unas horas después, escucha que Juan el Bautista, su primo, un familiar, alguien conocido de él, ha muerto y de la manera más horrenda. Jesús quiere estar solo, quiere estar solo. Se sube en una barca a un lugar alejado, pero la multitud lo está siguiendo a pie. Jesús está en la barca, en el lago, en el mar de Galilea, pero la gente lo está siguiendo. No pierden de vista al Señor Jesucristo. Cuando bajó de la barca y vio a toda esta gente, dice la palabra que sintió una tremenda compasión por esta gente.
sanó a los enfermos. Y esta es la oportunidad en que Él va a alimentar a 5,000 hombres con solamente 5 panes y 2 peces. Eso fue todo. ¿O lo dije mal? ¿Lo dije bien? Ok, porque un tremendo milagro. Un tremendo milagro. Con 5 panes y 2 peces se alimentaron 30,000, quizás más, de personas. Finalmente, Jesús le dice a sus discípulos que suban a la barca y que crucen al otro lado del lago. Una vez que despide a la multitud, que despide a estos miles de personas que han estado ahí, finalmente va a tener tiempo a solas con Dios. Ha anhelado este momento por horas. Ha deseado, pero no ha podido, estar a solas con el Señor. Sube al monte y va a pasar horas orando hasta que se hace de noche. Mientras el Señor ha pasado tiempo con el Padre, la barca se encuentra en medio del mar de Galilea. Ahora déjame decirte que el mar de Galilea en esa parte tiene un ancho como de 8 millas. O sea, es bastante ancho. Ahora, el mar de Galilea era conocido por la rapidez con que las tormentas se podían generar ahí. Se generaban ahí y desaparecían ahí rápidamente. Pero en esta particular ocasión, la tormenta no va a minorar, no va a disminuir. Además, en el caso de estos discípulos, ya llevaban horas en la barca, horas metidos en medio de esta tormenta. Si el Señor despidió a la multitud antes de que oscureciera, y Él va a aparecer caminando sobre el agua más o menos como a las 3 de la madrugada, eso significa que los discípulos han pasado entre 8 a 9 horas tratando de llegar a la otra orilla. Han estado luchando contra el viento, la lluvia y el mar. Ahora, la Biblia no nos dice que allá en el monte donde el Señor Jesús ha estado orando, no nos dice que ha habido una tormenta ahí, solamente esta tormenta está focalizada ahí en el medio del mar de Galilea. Los discípulos están cansados, están empapados, helados hasta los huesos y con la gran interrogante, ¿será que vamos a llegar a la orilla? ¿Será que vamos a morir aquí? ¿Será? Pregunto, ¿estaban los discípulos en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios cuando se encontraron en esta tormenta? Pregunto esto porque muchas veces nosotros tenemos unas preguntas que nos hacemos. ¿Será que estuve en la voluntad de Dios? ¿Será que no estoy en la voluntad? ¿Será que porque no estoy en la voluntad? ¿Será porque estoy en la voluntad de Dios me está sucediendo esto o esta otra situación que estoy viviendo? ¿La tormenta tomó por sorpresa a los discípulos? Por supuesto, los tomó por sorpresa. ¿La sorpresa sorprendió a Jesús? No. A Él no lo sorprendió para nada. Piensa por un momento lo que voy a decir. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca y cruzaran el lago cuando sabía que iba a venir una tormenta? ¿Será que había una lección que los discípulos debían aprender? ¿Y que ésta solamente se puede llevar a cabo en medio de una tormenta? Muy posible. Hay tormentas, hermanos, que pueden ser el resultado de nuestra desobediencia, como lo compartimos hace unas semanas atrás en el caso de Jonás. Tuvo consecuencias.
la desobediencia. También puede ser nuestras malas decisiones, el tomar una muy mala decisión. Pero hay tormentas que vienen no porque hayamos sido desobedientes o estemos fuera de la voluntad de Dios, sino que vienen justamente porque somos obedientes y estamos en la voluntad de Dios y Dios lo permite. Y Dios lo permite. Mientras el Señor derramaba su corazón ahí en el monte, expresándole al Padre todo lo que había en su corazón, los discípulos trataban infructuosamente de llevar la barca a la orilla. El Señor no se había olvidado de ellos. Él sabía exactamente lo que estaban viviendo y vino a rescatarlos en el momento justo, no antes, no después. Hermanos, aun cuando no siempre podemos ver a Dios en nuestras tormentas, podemos confiar en que Él nos ve y que Él tiene un plan perfecto para rescatarnos. Veamos lo que dice este tremendo pasaje del libro de Mateo. Mateo capítulo 14, 25 al 27. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Imagina solo por un momento que tú estás en esa barca. Piensa por un momento que llevas horas ahí con tus mejores amigos. La tormenta no ha cesado por horas. El mar está embravecido. El viento implacable está oscuro. Mojados enteros, con un frío que cala hasta los huesos. Y de un momento a otro aparece una figura ahí caminando sobre el agua. ¿Cómo crees que tú habrías respondido? Lo más probable es que lo mismo que los discípulos. Gritar a todo pulmón: ¡es un fantasma! Ahora, déjame decirte, fantasmas en la cultura judía no era algo extraordinario. Ellos ya tenían algunas cosas culturales con fantasmas. Job menciona un fantasma, el profeta Isaías menciona por ahí en otra parte otros fantasmas. Así que, y además, Juan el Bautista había muerto hacía nada. Así que seguramente pensaron, es un fantasma, algo propio de su cultura. Es un fantasma. No creo que haya habido en esa barca alguien súper espiritual que les hubiese dicho: ¿no ven que es el Señor Jesucristo caminando sobre el agua? No, ninguno de ellos dijo algo así. Al ver el Señor que sus discípulos están aterrorizados, los calma con un: no teman, no tengan miedo. Esta palabra, no teman, aparece unas 64 veces en toda la Biblia. Y siempre la vas a encontrar cuando un mensajero de Dios o Dios mismo quiere comunicarle algo a personas que están enfrentando tiempos difíciles, o cuando Él les va a pedir que hagan algo más allá de sus capacidades. No teman, no teman. Cada vez que apareció un ángel, cuando se le apareció el ángel a María, ¿qué fue lo primero que le dijo? No temas. Porque claro, la impresión es tan grande, pero aquí el Señor Jesucristo usa esta misma expresión: no teman, no teman. Ahora, Pedro, el osado, el atrevido, vio algo que los demás no vieron. Cuando se dio cuenta de que era Jesús quien venía caminando sobre el agua, sus ojos se posaron en el Señor. Ahora, la tormenta sigue ahí. La tormenta no ha aminorado en ningún momento. Sigue rugiendo.
pero por un instante desapareció de la visión de Pedro. Por un instante no había viento, no había lluvia, no habían olas embravecidas. No, que Pedro estaba fijo en su mirada en el Señor Jesucristo. Versículos 28 al 29. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Señor, si realmente eres tú, ordena, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. La respuesta del Señor es: ven. Lo de Pedro es asombroso. Ninguno de los otros discípulos se animó, aun cuando estarían bajo el temor. La mente racional les diría: caminar sobre el agua no es posible. Además, el viento y la lluvia siguen. La barca se sigue meciendo en medio de las olas. Pedro, decidido, bajó de la barca. Sus pies se posaron en el agua. Y en un momento habían dos personas paradas sobre el agua: Pedro y Juan. Pedro y el Señor Jesucristo, perdóname. Pedro y el Señor Jesucristo. No me puedo imaginar cuál habrá sido la impresión de esta imagen a los demás discípulos. Seguramente expresiones de asombro. No podían creerlo. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que ha caminado en el agua? Yo conozco un par. Fake. Ilusionistas. Pero gente que ha caminado en el agua, yo no conozco a ninguno. Yo me imagino que ustedes no conocen a nadie que ha caminado sobre el agua. Es interesante que aún conociendo a Pedro, por lo que la palabra de Dios nos muestra de él, un tipo impulsivo, un tipo determinado, sacando la espada, cortando la oreja, ¿no? Ese es el Pedro. En este evento él no fue así. No llegó y saltó de la barca por impulso propio, por iniciativa propia, no. Pedro pidió permiso y esperó que se le concediera. Si Jesús le hubiese dicho no, estoy seguro que Pedro no hubiese bajado de la barca. Pero cuando Jesús le dijo ven, Pedro bajó y caminó sobre el agua. Ahora, muchos quisieran que la historia terminara ahí, pero no. Todos sabemos cómo continúa. Versículo 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Pedro caminó sobre las aguas, se estaba alejando de la barca y se estaba acercando al Señor. Lamentablemente aquí aparece una palabra que todos en algún momento hemos sido mortificados por ella. Pero, ahí está esa palabra conocida, pero, palabra que nos ha causado problemas muchísimas veces, pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. Sacó su visión del Señor Jesucristo y comenzó a ver a su alrededor. Perdió el enfoque en el Señor. Comenzó a hundirse. ¿Cuánto tiempo le tomó entre una cosa y la otra? Milésimas de segundo. Milésimas de segundo. El punto aquí es que la tormenta no había sido ningún problema para Pedro
cuando vio al Señor Jesucristo por primera vez. La situación cambió y va a cambiar radicalmente con todos nosotros cuando nosotros dejemos de mirar al Señor Jesucristo. Cuando nosotros comencemos a ver nuestras situaciones, cuando comencemos a ver nuestras enfermedades, cuando comencemos a ver que el dinero comienza a escasear, cuando comencemos a ver esas situaciones familiares, sacando la mirada del Señor, todo va a ser un problema, todo se va a transformar en algo serio. Si usted y yo mantenemos nuestro enfoque en el Señor Jesucristo, si ponemos nuestra fe en Él, podremos tener paz, aun cuando afuera la tormenta se desate con furia. Ahora, pon atención a esto que voy a decir. El hecho de enfocarnos en el Señor Jesucristo no significa necesariamente que el viento y las olas se van a detener. Lo que va a suceder es que tú vas a seguir teniendo fe en que el Señor está ahí, que el Señor está contigo, que el Señor te va a acompañar, que el Señor te va a ayudar, que no estás solo. Pedro sacó la mirada del Señor, inmediatamente comenzó a hundirse. Y era un buen nadador. Tenemos un pasaje en que lo narra muy bien. Cuando ya el Señor resucita, ¿se acuerdan de este pasaje? Y ven, desde la barca, ven allá en la orilla de la playa, que hay alguien que está preparando algo y alguien dice, es el Señor Jesucristo. Y Pedro se saca la ropa y ¡puf!, se tira al mar y comienza a nadar para llegar lo más pronto posible. Era un buen nadador. Pero en esta situación, Pedro, la roca, como roca se hundió. Como roca se comenzó a hundir. Se aterrorizó. Le entró el pánico. El pánico lo dominó. Y poco a poco comenzó a hundirse, a desaparecer en el agua. Lo próximo, encontramos aquí una de las oraciones más cortas que tú puedes encontrar en la Biblia. La más corta de todas. Una oración así: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Nada más. Señor, sálvame. Hermanos, en tu vida, en la mía, se van a presentar situaciones en la que una oración corta y sincera, con todo nuestro corazón, saldrán de nuestros labios. Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Sabes lo que creo cuando escucho cuando me enfoco en esta situación? No es que Jesús lo está recriminando, no es que lo está gritando, no, creo que la situación es una situación con un corazón tierno del Señor. ¿Sabes qué? Estoy seguro que ni siquiera los que estaban en la barca escucharon esto, porque se lo dijo a Pedro. No se lo dijo a los que están en la barca, se lo dijo a Pedro. Y cuando Él quiere decirnos algo, aun cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo indebido y el Señor viene a nosotros, Él nunca viene así con acusación, no. Él viene con un espíritu suave a recordarnos lo que hemos hecho. Creo que en esta situación en particular, Jesús se inclinó, tomó la mano del Señor y suave le dijo al Pedro, tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Pedro tuvo la fe para salir de la barca,
pero no tuvo la fe para seguir caminando sobre las aguas. A pesar de la falta de fe de Pedro, el Señor estuvo dispuesto a ayudarlo, no lo dejó. En el momento que llegaron a la barca, la tormenta se detuvo. Los discípulos adoraron, reconocieron, exclamaron: ¿de verdad tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué nos enseña este evento para nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca. Simple. Para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca. Tú tienes que elegir. ¿Te quedas o sales? Tenemos muchísimos ejemplos de los que salieron de la barca. Abraham y Sara, Moisés ante Faraón, Esther ante el rey, David y Goliat, Daniel y sus amigos ante Nabucodonosor. Todos ellos y otras más fueron usados poderosamente por Dios, porque en su momento salieron de la barca y caminaron en lo desconocido, confiando en el Señor. Tenemos que ser justos y darle crédito a Pedro. ¿Saben qué? Muchísimas veces este pasaje se usa de alguna manera como para, no sé si, no es menospreciar, pero un poquito denigrar un poco la actitud de Pedro. Pero debemos darle crédito por estar dispuesto a hacer lo que ningún otro se atrevió a hacer. Aquí no aparece Bartolomé, no aparece Andrés, no aparece Juan, no aparece ninguno de los otros discípulos. No hay ni una mención sobre ellos. Esta historia es de Pedro y el Señor Jesucristo. Y la tenemos junto a nosotros como un ejemplo para nosotros de seguir, de confiar en el Señor, de que el Señor no nos va a dejar. Y que aún van a haber momentos en la desesperación, en la presión por la situación que estamos viviendo, que vamos a tener que decir una oración corta: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Nada más. Nada más. Nada menos. Van a haber tiempos para oraciones largas, pero van a haber tiempos para oraciones cortas. De clamar al Señor. Y ahí va a estar el Señor extendiendo su mano, su brazo para rescatarnos. Gracias al Señor por la vida de Pedro. Gracias por todas estas circunstancias, por todas estas lecciones. Los que quedaron en la barca, el que se bajó de la barca, todos ellos aprendieron algo. Este es el punto para nosotros, que en la situación en la que nos encontremos, siempre Dios quiere enseñarnos algo. Algo para nuestro bien. Algo para nuestra vida. Hay muchísimos hermanos que en este momento están bajo gran tormenta. Quiero animarte. Enfócate en el Señor. El Señor me dice a mí también: Pepe, ven, no mires al lado, no mires al costado, mírame a mí. Señor, esta mañana miramos a ti. Esta mañana, Señor, ponemos nuestros ojos en ti. Señor, esta mañana nos desafiamos a nosotros, Señor, a nosotros mismos de mirarte a ti, de no mirar a ningún otro. No mirar las circunstancias, no mirar lo que está sucediendo, no mirar nada de eso, sino mirarte a ti, Señor. Pedro dijo más adelante en su vida: Señor, ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Estaba reconociendo que no hay nada más, no hay otro lugar donde ir, no hay dónde ir, solamente donde ti, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor.
Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo aquí. Vamos a tener un excelente predicador compartiendo la palabra del Señor aquí junto a nosotros. Bendiciones para todos ustedes.